Bueno, pues bienvenido, bienvenida a Divergencias, a este nuevo episodio de Divergencias. Si eres del público fiel y que sigues los episodios de Divergencias un poco en cuanto salen o poco después de salir, bueno, habrás notado que la semana pasada no hubo episodio. No es que lo tuviera planificado, es bueno, pues digamos, un tema, voy a decir personal, pero sobre todo sobrecarga de cosas que hacer y no, bueno, pues no encontré el hueco realmente para poder grabar el episodio. De todas formas, si viste el episodio piloto, el primero que hice, ya advertí que no podía garantizar que todas las semanas hubiera divergencias. Cuando son, digamos, paradas planificadas por vacaciones y cosas así, intento anunciarlo en el episodio anterior a donde viene la pausa, pero esto como fue sobrevenido, pues no lo dije. Bueno, de todas formas tampoco creo que sea ningún gran problema. Y ya empezando un poco con lo que es el episodio en sí. Este episodio y el que viene voy a hablar de un tema que a mí me importa mucho, que es el tema de la responsabilidad y sobre todo de la responsabilidad individual, de la tuya, responsabilidad tuya o de la responsabilidad mía. En este primero, que de cada responsabilidad, me centro en un tema muy específico, que es el de la formación o el desarrollo, ¿vale? Es un tema que me toca muy de cerca en un doble sentido, porque, como probablemente sepas, hoy en día una parte muy importante, la mayor parte realmente de mi actividad profesional está en el ámbito de la docencia, pero también me toca muy personalmente y muy de cerca, porque como probablemente también sepas, si más o menos me conoces, y como ya he declarado en este podcast y en muchos de mis medios de una forma u otra, valoro muchísimo el conocimiento, valoro mucho bueno, por lo tanto, ese aprendizaje, que no deja de ser la adquisición de conocimientos, casi lo considero un valor. Y de hecho, no es que casi, es que lo considero y así he declarado el conocimiento y como el aprendizaje es el mecanismo para la adquisición del conocimiento, pues evidentemente es un tema que me importa mucho. Entonces, claro, ¿cuál es la importancia del aprendizaje? Diría que tiene una doble visión, una visión más práctica y una visión incluso que me atrevo a llamar ética, ¿vale? En la visión más práctica es una visión de utilidad, ¿vale? Es eso, es la adquisición de nuevos conocimientos, de nuevas habilidades que puedes poner en práctica en tu vida o en tu actividad. Claro, cuando lo piensas muy específicamente, muy especialmente para el ámbito profesional, en el fondo es lo que tengo más en mente o tenía más en mente cuando concebí este episodio, pues ese aprendizaje, esa formación, pues te puede ayudar a, a acceder a un nuevo empleo, incluso al primer empleo, te puede ayudar a evolucionar en tu carrera, por ejemplo, porque quieras cambiar de rol. Pues, por ejemplo, como yo vi a gente que hizo en Telefónica, que pasaba de un área técnica muy cercana a la red a un área comercial, pues lógicamente pues tienes que aprender técnicas de ventas, temas de mercado, bueno, pues y te ayuda a evolucionar. Y en esa evolución también puede ser hacia arriba, una evolución hacia el ascenso, aunque hay quien irónicamente o no tan irónicamente piensa que cuando asciendes precisamente es ya cuando ese conocimiento empieza a ser menos necesario, pero bueno, yo no creo que sea así realmente, ¿vale? En cualquier caso, es el conocimiento y el aprendizaje, y sobre todo la especie entre aprendizaje, que es la adquisición del conocimiento, pues tiene un valor de utilidad. Pero también te hablaba de un valor que me voy a atrever a llamar ético, que es el de tu propio desarrollo personal, tu propio desarrollo de capacidades, de habilidades y sí, y de conocimiento. Y aunque a lo mejor el llamarle ético te suena un poco extraño, exagerado, vamos a decir, pues te pongo dos ejemplos para que veas que no es así, o que por lo menos no soy el único que lo ha visto así. No sé si tienes, bueno, sensibilidad religiosa, si eres creyente o no, pero seguramente si vives en España, pues probablemente, por lo menos de pequeñito, pues habrás ido a misa, habrás oído leer cosas del Evangelio, igual recuerdas la parábola de los talentos, ¿vale? Que en esencia, pues es del Antiguo Testamento, pues un señor rico que se va de viaje mucho tiempo y llama a tres siervos y le deja, según la capacidad, a uno 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, ¿vale?
Pasado un tiempo, vuelve de viaje y les pide cuentas. Bueno, pues el que tenía 5 talentos, pues negoció, trabajó y aparte de los 5, le da otros 5. El que tenía 2, trabajó, negoció, lo que fuera y le da otros 2. Pero el que tenía 1, pues, digamos, pues nada, simplemente lo entierra y cuando vuelve el señor, pues lo desentierra y se lo da. Me diste un talento, aquí tienes un talento. Bueno, en la parábola, pues el señor, el hombre rico, el dueño de los talentos, pues premia a los 2 primeros y castiga al último, ¿vale? Y es una parábola que de alguna forma lo que está es explicando, promoviendo o pidiendo de alguna forma, pues el que desarrollamos los talentos. En este caso el talento, que es una medida, vamos a decir, económica de aquellos tiempos, pues la palabra viene muy bien hoy en día para hablar de lo que interesa más en este episodio, que es el talento, que son las capacidades. Pero incluso, como comento a veces en alguna charla, alguna incluso formación que he hecho sobre ética de la tecnología, por ejemplo, si vamos a Aristóteles, el planteamiento de la ética de Aristóteles, pues tiene una parte que a mí me gusta mucho, es la ética, bueno, de las virtudes, de alcanzar el equilibrio entre cosas, pero sobre todo, pues habla también de lo que es un término muy difícil, que es la eudaimonia, o algo así, no se lo he dicho bien, eudaimonia, que es un poco precisamente el desarrollo, el florecimiento, el desarrollo de las capacidades y Aristóteles le da valor ético. Por eso te digo que, en mi opinión, de alguna forma el autodesarrollo tiene también, aparte de su visión de utilidad, su aplicación práctica o su beneficio práctico, también de alguna forma tiene su exigencia ética. De todas formas, aunque quería comentarte también la visión ética, en el fondo cuando pensé este episodio y lo que voy a seguir es más la visión más práctica y más sobre todo en el ámbito profesional. En muchos de los cursos, los que hablo más, por ejemplo, de transformación digital o que hablo más de tecnología en general, suelo acabar, y en otros también, suelo acabar invitando a los estudiantes a cuando acaban esa asignatura, incluso cuando acaban el máster, el programa en el que estén, a que sigan estudiando. Y lo que les digo, y es que creo que es así, probablemente tú también estés de acuerdo, en el mundo actual, sobre todo en el ámbito que más me muevo yo, en el ámbito tecnológico, pero incluso aunque tú te muevas en otro ámbito, la tecnología cada vez impacta más en los trabajos, va todo muy rápido, cambia todo muy rápido, ya no puedes aspirar a ser un experto o una experta en algo y que te valga toda la vida, porque es que no es así, cambia y cambia además rapidísimo, por supuesto, depende de tu entorno, tu trabajo, pero cambia muy rápido. Lo que yo les digo es que lo único que garantiza, incluso garantiza entre comillas, porque yo creo que nada garantiza, pero bueno, de lo poco que puede por lo menos garantizar o acercarte a garantizar relevancia profesional a lo largo del tiempo, es precisamente seguirte formando y seguir aprendiendo porque es que el entorno va a cambiar. Y si tú te quedas estancado, estancada, te vas a quedar atrás antes o después. Entonces, yo creo que ya desde un punto de vista práctico es casi, casi una obligación. Y claro, por supuesto, a las empresas, a las administraciones, les interesa formar a sus profesionales, formar a sus empleados. Les interesa, porque de alguna forma personas que ya tienen incorporadas en compañía, que conocen sus procedimientos, su cultura, pues pueden irse adaptando también a las nuevas necesidades de perfiles, de capacidades, de habilidades. Entonces, cabe pensar que es más sencillo y más barato que tus propios profesionales se desarrollen que estar fichando, que te puede costar a profesionales de nuevo ámbito. ¿Vale? Aparte del impacto en satisfacción del empleado que se supone, así debería ser, que es algo que las empresas deberían promover. Pero aún así, y vuelvo ahora a la idea de responsabilidad individual, lo que yo creo es que tienes tú un poco que coger el toro por los cuernos y ocuparte de tu formación. Claro, la actitud un poco que se puede tomar, yo diría que hay como 3 actitudes, digamos, ante el tema de la formación, sobre todo ya en el ámbito, como te digo, el ámbito sobre todo profesional. Las 2 primeras están muy relacionadas, que son las actitudes que voy a llamar la pasiva y la quejica, ¿vale? Bueno, la pasiva es la que simplemente espera o confía que efectivamente que en su empresa en la que está, pues se preocupe de formarle, de darle los cursos o los talleres o lo que sean necesarios para que sus habilidades sean adecuadas a su puesto de trabajo o a las necesidades de la compañía.
La quejica es casi lo mismo, pero además se queja si no tiene esa formación o ese desarrollo, esos talleres o esas actividades por parte de la empresa de formación. Bueno, tanto si te quejas como si no, pero pensando más en la actitud pasiva, pues yo creo que no, vamos, que son actitudes que no son las adecuadas, ¿vale? ¿Por qué? Porque probablemente, incluso aunque estés en una empresa que valore mucho el conocimiento de sus profesionales, que valore mucho la formación y que invierta mucho en formación. Yo he tenido bastante suerte en ese sentido, puedo decir que en Telefónica, donde estaba, realmente se invertía, no sé los números, pero lo percibía como empleado. En formación se invertía mucho. Hubo una época en que recibí cursos de muy alta calidad, que es eso, no sé lo que costaba, pero seguro que baratos no eran. Y me lo dan a mí, se lo daban a muchos empleados. Pero incluso, como te digo, aunque tu empresa valore el conocimiento, valore a sus empleados e invierta mucho en formación, lo más probable y más hoy en día es que a pesar de todo, esa formación no sea suficiente. No sea suficiente, voy a decir, ni en cantidad, ni que toque todos los temas que sean necesarios, ni en el timing, en oportunidad, porque a lo mejor en un momento dado es que necesitas ya aprender de algo. Es verdad que también se pueden hacer cursos in company sobre la marcha, pero en general yo te diría, no puedes, insisto, ni siquiera en el caso de empresas responsables y que trabajan bien el tema de la formación, tú a nivel individual creo que no puedes confiar en que vas a recibir ni la cantidad ni la calidad, no calidad, la oportunidad de formación que necesitas. Y ya no te digo nada si quieres evolucionar una cosa que pueda ser fuera de tu empresa actual. Y en cualquier caso, lo siguiente es que tu formación, tu desarrollo es demasiado importante como para estar dependiendo de un tercero, de tu empresa, lo que sea, para que te la den. Y por eso te digo que yo lo que abogo, y por eso lo encuadro dentro de un episodio dedicado a la responsabilidad individual, que la formación, tu desarrollo es una responsabilidad individual, es una responsabilidad tuya, es una responsabilidad mía. Y por eso te decía que tienes que coger el toro por los cuernos, que tienes que ocuparte de tu propia formación y de tu propio desarrollo. Aunque sobre todo el episodio es para llamarte la atención sobre esa responsabilidad en tu formación, pero bueno, voy a repasar un poco en el práctico opciones que tienes, ¿vale? Por supuesto, aprovechar lo que te pueda dar tu empresa o la administración o en el lugar en el que tú trabajas. Aprovechar significa muchas cosas. Pues si te convoca a un curso, por supuesto, ir y aprovecharlo, ¿vale? Significa, si hay cursos en que tienes que apuntarte, que pues, hombre, apúntate. O no te quejes, o sea, saca tiempo para apuntarte. Incluso, hasta te dirás sobre todo, si se espera que le dediques tiempo fuera de tu horario laboral, pues da igual, aprovéchalo, ¿vale? Si hay, como por ejemplo en Telefónica yo viví, no sé antes de los cursos en que te convocan, había cursos tipo MOOC, que pues bueno, los MOOC, tú los haces cuando quieras, como quieras y si quieres, pues hombre, quiere, apúntate, hazlos, ¿vale? Entonces, bueno, esa es la primera opción. Aprovecha, por supuesto, todo lo que te dé tu empresa. Luego tienes, por supuesto, lo que voy a llamar los cursos reglados. Pues puedes hacer un máster, un programa, pues ese estilo. Y, hombre, si es buena cosa, si es verdad que es una inversión de esfuerzo y normalmente de dinero relevante, pero bueno, ¿qué te voy a decir? Yo que además ahora mismo, gran parte de mi actividad precisamente es en formación de ese estilo, en este tipo de másters o programas de posgrado o, bueno, también programas in company, ¿vale? También te animo mucho, si no lo has hecho ya, a que vayas precisamente a esos MOOCs o a cursos que ofrecen fabricantes o empresas, ¿vale? En MOOCs puedes ir eso, pues a los típicos, a Coursera, a Udemy o, bueno, pues este tipo de plataformas, ¿vale? Donde vas a encontrar cursos o gratuitos o muy baratos. Yo tendría más bien a ponerte la expectativa muy barato, de unas decenas de euros, ¿no? De, pues 10, 20, 30, 40 euros, pues gratuitos los hay, pero cada vez hay menos, o por lo menos esa es mi experiencia. Pero vamos, tener una buena formación por unas decenas de euros, creo que vale mucho la pena, ¿vale? Aprovecha también, por lo menos en el ámbito en que estoy yo, en el ámbito tecnológico, cada vez más empresas tecnológicas, empresas de software, fabricantes de productos, dan cursos gratuitos. O sea, tienen mucha información, en un caso muy abundante y de calidad gratuita.
lo hacen por su interés, para que quieren que la gente conozca su tecnología, para que luego la aplique en la empresa y acabe comprando licencias o pagando por ello, pero tú tienes que aprovecharlo. Es formación muy buena en tecnologías, en productos, entonces está. Luego está la lectura que voy a llamar formal, que es una cosa que yo practico muchísimo. Lectura de libros del ámbito profesional, de lo que sea tu tema, de white papers, de artículos científicos, depende ya un poco dónde te muevas, pero digamos publicaciones, vamos a decir, serias y profundas de temas, ¿vale? Y todo esto sería un poco lo que voy a calificar como educación o formación formal, valga la redundancia. Pero también hay mucho aprendizaje en cosas más informales, pues en blogs de calidad te pueden informar de muchas cosas, en redes sociales hay mucha tontería, pero también hay mucho contenido valioso, en podcast. Hay podcasts muy profundos y muy buenos, también los hay superficiales, pero los hay muy buenos, e incluso en conversaciones con gente que sabe, con gente valiosa, ¿vale? Y te diría, bueno, pues también incluso en eventos profesionales o sí, la propia interacción con las personas es una forma de aprendizaje. Seguramente lo lógico o lo mejor es combinar ambas cosas. El aprendizaje más formal, que normalmente te va a requerir más esfuerzo y a veces dinero, coste, pero normalmente, o esa es mi opinión, el aprendizaje más profundo, más serio, viene de ahí, pero sin despreciar y complementándolo con el aprendizaje informal, porque el aprendizaje informal, aparte de que es, bueno, barato, normalmente gratuito y muy sencillo, incluso te diría divertido, pero para mí, aparte de todas estas cosas que te digo, también es una herramienta, aunque sea menos profunda, para hacer lo que en algún momento, ahora ya no se está utilizando mucho el término, se llama el cool hunting, que es un poco el darte cuenta qué hay, o sea, en qué se está moviendo, qué temas son importantes, qué autores, qué libros, qué cosas. Entonces, hagas estos mecanismos más informales, coges una idea básica y punteros a dónde, tanto de temas como de autores, como de cursos, como de lo que sea, y luego ya profundizas si te interesa o te conviene a través de los mecanismos formales. Bueno, esos son los medios. Pero al final, lo que te quería llamar la atención con este episodio es esa idea de que la formación, el aprendizaje es una responsabilidad tuya, es una responsabilidad individual, es algo que tienes que hacer. Entonces, bueno, pues como conclusión, digamos, un poco del episodio, como mensajes por si te los quieres quedar, pues por una parte que ese aprendizaje es imprescindible, hoy en día es imprescindible para ti, desde el punto de vista, voy a decir, ético, pero también desde el punto de vista, o sobre todo desde el punto de vista práctico, con lo cual te invito a esa responsabilidad individual en tu propio desarrollo, en tu propio aprendizaje, en tu propia formación, y a que seas responsable, por tanto, sobre todo contigo mismo o contigo misma.